Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Os habla Merche y hoy os voy a contar otra nueva historia, la de John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy fue un hombre que sembró el terror en Chicago durante la década de los 70. Públicamente era una persona de lo más normal, simpático, abierto y muy respetado por sus obras sociales. Se disfrazaba de payaso para ir a ver a los niños a los hospitales. Estos le conocían como el payaso Pogo. Pero debajo de ese disfraz se escondía una persona malvada y sádica, que violó y asesinó a más de 33 jóvenes varones, entre 14 y 21 años. Así es que los medios le apoderaron Pogo el payaso asesino. Esto dio lugar a muchas películas de terror de payasos, entre ellos la de Stephen King, It. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el mediano y era el único hijo varón de 3 hermanos. Su madre se llamaba Marion Elaine Robinson. Era de ascendencia danesa. Trabajaba en una farmacia y allí estaba cuando conoció a John Gacy. Este era de ascendencia polaca, era mecánico y era veterano de la Primera Guerra Mundial. Como los dos eran católicos, decidieron casarse antes de formar una familia. Se casaron el 7 de enero de 1939 y tuvieron 3 hijos, John y Karen. John era el único niño y tuvo una infancia muy traumática. Su padre trabajaba en una fábrica de Chicago, pero cuando llegaba a casa era muy severo y maltrataba a su familia. Se ponía peor cuando bebía porque era alcohólico. Y a quien más pegaba era a su mujer y a su hijo. Al hijo porque quería que fuera fuerte, atlético, y le salió todo lo contrario. John había nacido con un problema de corazón. Era gordito y estaba bastante limitado para algunas cosas. Así es que su padre lo despreciaba más, porque no era un niño perfecto. Le pegaba, le insultaba, se pensaba que el niño estaba así solo para llamar la atención. Y lo que más le decía pues era estúpido, nenaza, tonto. En cambio el niño sí que quería a su padre, pero no había manera. Este solo veía defectos en él. Cuando John tenía 9 años, un amigo de su padre abusó de él. Pero John se cayó, más que nada por el miedo que tenía a su padre. Esto lo contó años más tarde. Su padre lo veía muy afeminado. En vez de ir a pescar con él y hacer cosas de hombres, él prefería estar con su madre y sus hermanas haciendo pasteles en la cocina. Ya en la adolescencia empezó a tener dudas sobre su identidad sexual. Estaba muy confundido y lleno de dudas. Definitivamente, John era homosexual, pero sabiendo cómo era el padre, pues lo ocultaba a toda costa. A los 19 años, John Wayne Gacy ya no pudo más y se escapó a Las Vegas. Buscó trabajo y se colocó en una funeraria. Una vez, trabajando allí en turno de noche, se acostó al lado de un cadáver. Era un joven que llevaba unas horas fallecido. Lo empezó a abrazar y a acariciar. Le gustó tanto que se asustó. Dejó el trabajo y volvió a Chicago, a casa de los padres. Entonces lo que hizo fue empezar a estudiar y se matriculó en el Northwestern Business College. Estudió negocios y ya en 1963 se había graduado. Al año siguiente consiguió trabajo en una zapatería como dependiente y como aprendiz de gestor. La zapatería estaba en Springfield. Y al final se fue definitivamente.
Al poco conoció, estando trabajando en la ferretería, en 1964, conoció a su futura mujer, Marlene Meyer, que era una chica con mucho dinero. A ver, a John le gustaban mucho los chicos, pero para taparlo, lo que hizo fue que se casó. Como el padre tenía mucho dinero, les compró 3 franquicias de Kentucky Fried Chicken, que John las gestionaba. Estos restaurantes estaban en Waterloo, así que se mudaron, fueron allí. En 1966 nació su hijo Michael y al año siguiente su hija Christine. Y John lo que hizo fue formar una familia tradicional americana. Cuando nació su hijo, los padres de John Wayne fueron a verlo y por primera vez en su vida el padre le pidió perdón. Le dijo que estaba orgulloso de él y le pidió perdón. John Wayne Gacy era un buen padre y era un buen vecino. Es más, era muy apreciada por los vecinos y admirada en la comunidad. Admirado. Sobre todo cuando se unió a la Cámara Juniors de Estados Unidos en Iowa. Esta cámara era conocida por los Gacys. Estaba contento porque se relacionaba con gente importante y de la política. Ya en 1967 hubo un antes y un después en su vida. Una noche, John invitó a su casa a un joven llamado Donald Borges, de 15 años. Este era hijo de un senador de Iowa y era compañero de los Gacys. Ya en su casa le puso a este chico películas eróticas y abusó de él. Y para que no contase nada, le dio $15. El muchacho lo que hizo fue que se cayó por temor, hasta que no pudo más y al final acabó contándoselo a sus padres. Estos lo denunciaron y el día 10 de mayo de 1968 lo detuvieron, lo acusaron de sodomía y abuso de menores. Él decidió que era inocente, incluso pidió un polígrafo, pero no lo pasó. Así es que se declaró culpable y aceptó todos los cargos. Fue condenado el 3 de diciembre a 10 años de prisión, allí en Iowa. Su mujer se divorció y John no volvió a ver a sus hijos nunca más. Ya en la cárcel recibió otro golpe emocional, aparte de su condena y su divorcio, que esto avergonzó mucho a la familia. Y al año siguiente su padre falleció. Falleció de cirrosis hepática, porque el padre, como dije, era alcohólico. Pero John se sintió muy culpable. No pudo ir al entierro y lo que hizo fue que reprimió su homosexualidad, pues lo intentó reprimir toda su vida. En la cárcel se adaptó muy bien, incluso se hizo jefe de cocina. Participaba en todas las actividades, todo lo que se hacía. Su comportamiento fue tan bueno que en mayo de 1970 le dieron la libertad condicional. De una condena de 10 años cumplió solamente año y medio. Una vez fuera, regresó a Chicago, a casa de su madre, y tuvo que empezar de cero. Gacy era un buen cocinero, así es que encontró trabajo en un restaurante. Ahorró dinero y creó un negocio propio. Así, en el verano de 1971, creó una empresa llamada Construcción, Decoración y Reformas, PDM. Como la empresa iba muy bien y con ayuda de su madre, se compró una casa en el Northwood Park, en las afueras de Chicago. Esta casa fue donde vivió y donde se encontraron la mayoría de cadáveres que enterró allí. Al poco tiempo, Gacy volvió a encontrarse con una compañera de instituto llamada Caroline Hobbs, que estaba divorciada y tenía 2 hijas. Gacy no le ocultó a su pareja que tenía antecedentes penales, pero sí le mintió diciendo que era bisexual. Fue
durante esta relación cuando Gacy mató por primera vez. La noche del 2 de enero de 1972 cogió el coche para dar una vuelta. Pasó por la estación de autobuses de Greenham, que era una zona donde había mucha prostitución masculina, y fue mirando. Paralelamente a esto, un joven de 16 años llamado Timothy McCoy volvía de sus vacaciones de Navidad y tenía que viajar a casa de su padre en Nebraska. Por desgracia, se cruzó con Gacy, que lo que decía esa misma noche estaba allí también en la parada de autobuses. Así es que le dijo al chico que podía pasar la noche en su casa y que a la mañana siguiente lo volvería a llevar a la estación. Según contó Gacy, y años más tarde, ya en su casa mantuvieron relaciones. Al despertarse por la mañana, Gacy vio al chico en la puerta de la habitación con un cuchillo. Él estaba adormilado, así es que reaccionó un poco por instinto, según dijo él, y se abalanzó contra este chico. Forcejearon y el chico acabó muerto. Cuando Gacy fue a la cocina, vio que en la mesa había 2 cubiertos para el desayuno. O sea, según Gacy, fue un malentendido. Se creía que le iba a atacar y lo que en realidad el muchacho hizo fue el desayuno para darle las gracias por la acogida que había tenido. Para que nadie se enterara, pues lo que hizo John fue bajó el cadáver al subsuelo, allí donde años más tarde encontraron los cuerpos de 29 chicos más. En julio de ese mismo año se casó con Carol Hobbs. Así es que ella y sus hijas se mudaron a su casa. John era muy cariñoso con las hijas de su mujer, lo mismo que había sido con las suyas. Como dije antes, John Gacy montó una empresa y lo que era es que contrataba solo chicos jóvenes, pero los contrataba por 2 motivos. Primero, porque les pagaba poco y segundo, porque le gustaba mucho. A veces jugaba con ellos, les colocaba esposas, se reían para ver si se soltaban y otras veces los abusaba de ellos y los soltaba, pero los chicos no decían nada. Gacy aprovechaba todo esto cuando su familia estaba fuera. Es cuando aprovechaba para traer chicos a su casa. A su segunda víctima la mató en 1974. No se pudo identificar los restos. Lo llevó a su casa, lo esposó, lo violó y lo enterró en el sótano, en el subsuelo. El 31 de julio de 1975, aprovechando que su familia estaba fuera, aprovechó también para llevar a un chico. Este chico trabajaba con él, para él. Se llamaba John Bukovich, tenía 16 años. Este muchacho quería dejar el trabajo, pero que John le pagara. Así es que lo invitó a su casa, discutieron y John, como que no quiere la cosa, lo esposó y aprovechó que estaba esposado y lo estranguló. Pero su familia regresó antes de lo previsto y le dio tiempo justo de enterrarlo en el garaje y lo tapó con cemento. No lo pillaron por los pelos. Para ese tiempo ya habían matado a 3 jóvenes y nadie sospechaba nada. Él seguía con su vida, daba barbacoas y fiestas en su casa y participaba en todos los actos benéficos que podía. Así es que se apuntó al club de payasos de su zona, llamada Jolly Joker, y creó 2 personajes para los sitios donde iba. Uno era Paige y el otro era Pogo. Así es que se disfrazaba, iba a ver a los niños a los hospitales y orfanatos, allí les hacía un espectáculo cómico y trucos de magia, y los hacía reír. En 1977
tenía pensado ampliar el subsuelo, así es que contrató a un muchacho llamado David Cram. Le dijo que necesitaba más espacio para las tuberías. Por ese tiempo tenía enterrados allí más de 20 jóvenes. Así es que lo que hizo fue marcar el suelo al milímetro, donde quería que excavase este muchacho, sin salirse nada. Uno de esos días, cuando Crane fue a la casa, encontró a John vestido de payaso. Este le invitó a beber y jugando le puso las esposas. Él se asustó tanto que le quitó la llave rápido, las abrió y salió disparado. Pero, como siempre, no dijo nada. Volviendo a su familia. A ver, de puertas para adentro, era una familia modélica, feliz. Pero, o sea, de puertas para afuera. Pero, de puertas para adentro, cada vez era una familia más fría y más distante. Carol Hope no era tonta. Él ya le había dicho que era bisexual, pero ella lo que veía era que traía al garaje siempre chicos jóvenes. Además, le encontró muchas revistas de homosexuales y encima con ella no tenía ningún tipo de relación. Así es que la mujer se aburrió y le pidió el divorcio. A principios de 1978 se fue y le dejó la casa para él solo. O sea, estaba a sus anchas. Entre 1976 y 1978, Gacy torturó y asesinó a 30 chicos jóvenes. Ninguno tenía más de 21 años. A Gacy lo clasificaron como un asesino oportunista, porque no planificaba nada. Iba a los locales de ambiente y buscaba a jóvenes. Los llevaba a su casa, los camelaba con dinero o con drogas. Incluso a veces se hacía pasar por policía de paisano. Tenía varias chapas que lo acreditaban. Cuando entraban en el coche, a veces igual los drogaba, incluso los dormía con cloroformo. Los llevaba a su casa, los sodomizaba y los asfixiaba con un torniquete que se había inventado. Una vez muertos, los enterraba abajo, en el subsuelo. Todo esto se sabe por los chicos que se habían escapado. Se sabe por eso, porque ellos, contaba el modus operandi de él. Cuando ya no le quedaba sitio, mató a 4 jóvenes más y los llevó al río Des Plaines y los tiró por allí. Uno de los chicos que se escapó fue Jeffrey Rinnan. Tenía 26 años. Este muchacho contó que el 21 de marzo de 1978 Gacy lo recogió cuando hacía autostop. Este le invitó a su casa a fumar marihuana. Ya en el coche, en un descuido, lo durmió con cloroformo. Se lo puso en la cara y lo durmió. Lo violó y lo torturó hasta que se cansó allí en su casa. Y bueno, una vez que ya se había cansado, lo volvió a meter en el coche y lo soltó cerca de donde lo había recogido. Según John dijo después, no lo había matado porque él creía que con el cloroformo pues no se acordaría de nada. El chico fue a la policía y aunque vieron que tenía la cara quemada y magulladuras por todos los lados, pues no le creyeron. Prácticamente no le hicieron caso. Así es que el muchacho lo investigó por su cuenta. Estuvo allí en la autopista hasta que vio pasar el coche, cogió la matrícula y volvió a la comisaría. Esta vez sí que le hicieron caso. Llamaron a John a declarar, pero declaró y lo mismo, no investigaron nada. O sea, lo mismo, ni caso. La última víctima fue Robert Pies, de 15 años. Este muchacho fue el que desencadenó toda la investigación. Robert Pies trabajaba en una farmacia y el 11 de diciembre de 1978 John Gacy estaba allí en la farmacia para hacer unas reformas.
Lo vio y le gustó. Así es que le habló de trabajar para él, porque le pagaría mucho más. El chico le dijo a su jefe que iba a hablar con John un momento y que volvería enseguida, pero ya no se le vio más. Pero da la casualidad de que este chico era diferente, porque, resulta que a la madre de Robert Peace celebraba su cumpleaños esa misma noche y había quedado con su hijo en ir a recogerlo para celebrar este cumpleaños en su casa. Pero el muchacho no estaba en la farmacia. Lo buscaron y no lo encontraron. Así es que al día siguiente la madre puso una denuncia. La policía empezó a investigar esta desaparición y lo que hicieron fue ir a casa de John Gacy, porque fue la última persona que lo vieron hablar con él. Pero este dijo que no estaba y que solo habló con él en la farmacia. Entonces la policía le dijo que fuera a la comisaría para hacer una declaración, pero John dijo que no podía, porque tenía un funeral y tenía que ir, que ya iría cuando pudiese. Cuando la policía se fue, John cargó el cuerpo de Robert Peace, que lo tenía en el desván, y lo puso en el maletero y lo que hizo fue tirarlo al río. Era el cuarto cuerpo que tiraba allí. Como la policía ya sospechaba muchísimo de él, pidieron una orden de registro. Así es que fueron a su casa, miraron todo y no encontraron nada de sangre y nada de eso. Pero sí encontraron muchos artículos raros, sospechosos. DNIs, placas de policía, esposas, cadenas, consoladores, revistas y sobre todo el anorak azul de Robert Peace. Así es que comprobaron que le había mentido. Empezaron a vigilarlo de día y de noche hasta que John se empezó a poner muy nervioso. Una de las veces que John invitó a la policía a su casa, porque lo hacía a menudo, uno de los policías fue al baño y al tirar de la cadena empezó a salir un olor muy fuerte que el policía identificó enseguida. Era olor a putrefacción. Gacy, por su parte, ya sabía que era cuestión de tiempo que lo descubrieran. Así es que el 20 de diciembre se reunió con su abogado y hojeando un periódico vio la foto de Robert Peace. Y como si tal cosa, pues le dijo a su abogado que ese chico estaba muerto y que había matado a 30 más. El abogado, claro, se quedó petrificado, pero no podía decir nada por secreto profesional. El 22 de diciembre, cuando la policía le seguía como siempre, John se metió en una gasolinera y le dio a un empleado un paquetito de marihuana. Este empleado dijo a la policía que no tenía ni idea de quién era ni por qué le había dado eso. Así es que aprovecharon la ocasión y lo detuvieron por posesión de drogas. Lo cogieron y ya no volvió a salir en libertad nunca más. Mientras estaba detenido, los agentes, ya con autorización judicial, volvieron a la casa y ya sabían dónde buscar. Excavaron en el subsuelo y empezaron a descubrir cuerpos y más cuerpos. Así es que cuando John supo que lo habían descubierto, lo explicó todo. Y lo explicó con todo tipo de detalles. Es más, les dijo a la policía que cuando acababa con ellos no sentía nada. Incluso les hizo un plano con la situación de cada cadáver. La excavación empezó el 22 de diciembre de 1978 y para enero de 1979 ya habían sacado 27 cadáveres. Pero una gran helada que cayó paralizó toda esta excavación, así que tuvieron que parar hasta marzo. Cuando llegó ese mes, derribaron la casa entera para buscar más cuerpos, pero no había ninguno. Y tampoco estaba el de Robert Peace. Gacy les dijo que a este chico lo había tirado al río. Los llevó hasta esa zona y encontraron allí 4 cuerpos más, pero no estaba tampoco el de Robert Peace.
Los restos de este muchacho se encontraron en abril de ese mismo año, cuando el cuerpo salió a la superficie. O sea, el río bajó y el cuerpo pues salió. El forense encargado de todos estos cuerpos fue Robert Epstein, que le costó mucho trabajo identificar a todos estos restos. Este médico lo que hizo fue comparó las dentaduras de todos ellos con los registros médicos dentales. Así consiguió identificar a 25 de los 33 cadáveres. A principios del 2011, gracias al ADN, se identificaron 3 cuerpos más, de los 8 que quedaban sin saber quién era. Ya en febrero de 1980, John Wayne Gacy fue juzgado en Rockford, en Illinois. Fue un juicio conjurado, con tantas pruebas y tantos testigos contra él, y para que no lo sentenciaran a muerte, su abogado alegó trastorno mental, pero no sirvió de nada. Su madre también declaró los malos tratos que había tenido de pequeño, y 3 psiquiatras dijeron que John sufría episodios psicóticos, pero tampoco sirvió de nada. La fiscalía, por su parte, presentó testigos que habían sobrevivido, entre ellos el de Robert Girnall, aquel que había dormido con cloroformo. Así es que la fiscalía dijo que los asesinatos eran premeditados, nada de trastorno mental. Y luego encima tampoco mostraba ningún arrepentimiento. El 10 de marzo ya quedaban solo los alegatos de su defensor, que era Sam Amirante, y del fiscal, que era William Skunkler. El defensor alegó trastorno mental y el fiscal solicitó la pena de muerte. El jurado solo necesitó 2 horas para tener su veredicto por unanimidad. John Wayne Gacy fue declarado culpable por el asesinato y agresión sexual de 33 jóvenes. El juez lo condenó a 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. Ya con 37 años, John Wayne Gacy fue el peor asesino de Estados Unidos y fue trasladado a la prisión Correctional Center de Illinois. La pena capital quedó fijada para el 2 de junio de ese mismo año, pero empezaron a hacer recursos, pues al final esto se alargó 14. Así es que John Wayne Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte. Agotó todas las apelaciones hasta que ya no pudo más. Y bueno, y al final lo ejecutaron con inyección letal. Mientras estaba en el corredor de la muerte, hizo muchas entrevistas en la cárcel, sobre todo a un perfilador criminal llamado Robert Ressler, que se hicieron muy amigos. Incluso le regaló un cuadro, porque John en la cárcel pintaba cuadros de payasos, que por cierto eran payasos feísimos, pero feos, pero en cambio, oye, eran muy cotizados, vendió todos. Así es que las palabras que tuvo John cuando fue ejecutado, a todo el mundo dijo: bésame el culo, y bueno, pues se murió. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta historia y que os haya puesto los pelos de punta, como a mí. Así es que